Lo quiero felicitar a Germán de los Santos, otro de los autores de este libro, que insisto, lo leí rápidamente porque es altamente interesante. Hola Germán, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos Germán, felicitaciones por el libro. No, por favor. La verdad que cuando tuve la oportunidad de hablar con Hernán no lo había leído, ahora que hablo contigo, sí, me pareció más que interesante y además asociaba muchas de las cosas de lo que me pasó este fin de año, ¿no? Porque a través de las series internacionales, de ver a través de Netflix lo que es la serie Narcos, encontré muchos puntos en común. No quiero decir que esta banda sea Pablo Escobar, que los hermanos Cantero o la familia Cantero sea Pablo Escobar, pero muchos puntos en común en el vínculo político, en el vínculo policial, en el entramado judicial y en la apatía del sector estatal como para captar este caso ni bien arranca, cosa de evitar que se propague, que después va a ser mucho más difícil. Yo lo encuentro por lo menos ciertos vínculos. ¿Vos a la distancia también les encontrás los mismos vínculos? Sí, es lo que genera básicamente el narcotráfico, que para funcionar necesita alimentarse de las complicidades. Digamos, eso es como el núcleo central del narcotráfico en la Argentina y en otros países. Porque al ser una actividad ilícita, clandestina, que mueve muchísimo dinero, necesita esos resortes también del Estado para fluir, digamos, para funcionar. En el caso de Itatí y de Rosario es muy paradigmático. Yo estuve trabajando mucho en Corrientes y pasaron 18 años, digamos, desde ese hecho que vos contabas recién, que lo detienen al viejo Cantero en la estación de servicio Pacheco, YPF, con 76 kilos de marihuana, y tuvieron que pasar 18 años para que ahora la justicia ponga la lupa sobre Itatí y sobre los monos. Digo, ahí hay una ausencia, un vacío muy grande, y eso también deja todo bajo sospecha, que es, como decíamos antes, la matriz del narcotráfico, generar mugre, sospecha, digamos, en todos los espacios. En Corrientes la sospecha está muy claramente en la justicia federal, que hace 2 semanas está imputado el juez federal Soto Dávila y su secretario fue procesado por devolverle autos de alta gama a un grupo de gente ligada al narcotráfico que lavaba dinero. Y en Rosario la justicia que está hoy juzgando a los monos también está bajo sospecha y bajo la lupa. El dato particular de Corrientes es que tenemos un juez federal que tiene a sus 2 secretarios penales, a los 2 procesados. Exactamente, y Paso de los Libres también, digamos. Yo hace 2 semanas escribí en el Diario de la Nación que toda esta red de trata que se descubrió en Paso de los Libres estaba involucrado y está procesado Benito Pon, que era el fiscal federal de ahí, un ex gendarme, un comandante de gendarmería, Viero, y también ahora esa investigación puede llegar a complicar a altos funcionarios políticos. Y el dinero que se generaba ahí terminaba en una oficina en Tucumán al 700 a una cuadra de Tomadero. Eso es lo que estamos hablando. ¿Vos crees que existe omisión o que a propósito se deja todo esto librado con una suerte de entramado especial como para permitir esto? No, me parece que lo más preocupante del narcotráfico, que es lo que yo ahora estoy empezando como a trabajar, es que el Estado deja grietas y aparecen grietas por donde se mete. Por ejemplo, yendo al caso de los monos contrataron 19 abogados, que son los mejores de Rosario y también del país. Ese equipo de abogados penalistas son muy hábiles para encontrar estas grietas por donde plantear la estrategia de defensa. Y el Estado siempre las deja abiertas, digo. Las investigaciones son muy precarias porque la policía no está capacitada y porque también es cómplice. Y la justicia también, digamos, expedientes que duran
5, 6 años, causas que son eternas y que después terminan muchas veces con los imputados sobreseídos porque hay fallas en los procesos. Digo, este tipo de cosas que también, a la par de algo que se empieza a ver con más notoriedad y que no es en las ciudades grandes, digamos, en Capital Federal, sino que pasa mucho más en el interior, que ahí empieza esto a colarse en el sistema político. Las campañas electorales, porque el financiamiento de los partidos políticos nunca es transparente, empieza a absorber estos dineros y nosotros lo detectamos a esto, por ejemplo, en Villa Gobernador Galvez, una ciudad que está cerca de Rosario, que un grupo narco colombiano de los más importantes de Sudamérica hizo negocios millonarios ahí. Digo, son estas cosas que empiezan a surgir y que son lo más preocupante, no solo la distribución de drogas, sino cómo el dinero que genera el narcotráfico se empieza a colar en el Estado. Claro, pero ahí va precisamente la consulta. A ver, omisión, impericia, negligencia, inobservancia, no querer ver para dejar pasar a propósito por esos lugarcitos. ¿O crees que es ausencia del Estado nada más por apatía de esa clase de cosas que no cree poder resolverlo y lo deja de lado? No, me parece que ahí hay una conjugación de factores que son complicidades y omisiones muy claras. En el caso de Santa Fe y particularmente de Rosario, hubo una lectura política equivocada del gobierno de no ver que el tema del narcotráfico se estaba convirtiendo en un problema muy serio y que había escalado por toda la estructura de la policía de Santa Fe. Que recién se empieza a ver eso cuando el jefe de la policía, Hugo Toñoli, cae preso en noviembre del 2012, que era un jefe de policía en ejercicio. Y la primera reacción del gobierno de Santa Fe fue decir que era una operación política. Ante esa reacción también hay algunas sospechas, pero lo que quiero decir es que me parece que durante los últimos años el narcotráfico ha escalado y el poder político ha sido en algunos casos cómplice y en otros lados ha sido incapaz de detectar y meterse con un problema que genera miedo, genera muertes y genera muchísima violencia. El caso de Rosario es paradigmático en ese sentido. El grupo de los monos con la violencia logró arrinconar al poder político. Y esto fue con las muertes, 264 muertos en 2014. Un nivel de homicidio que lo ponía 3 veces más que la media nacional. Y esa violencia generó también en la opinión pública un temor que hoy se vive actualmente en Rosario. El 2014, 264 muertes, nada más que en la ciudad de Rosario, y en la provincia de Corrientes el promedio de asesinatos no llega a los 40. Claro. Esa es una verdadera proporción de lo que uno tiene que observar, de lo que provoca como cuando el narcotráfico se enquista de una manera tal y se adueña absolutamente de todo. 264 de una ciudad grande como Rosario y toda una provincia como nosotros los correntinos, como la provincia de Corrientes, que no llega a 40 en promedio anual. Me parece que esa comparación nada más hace como para reflexionar. Me quería quedar también en otra parte que me llamó poderosamente la atención a lo largo de todo el libro y que tiene que ver con lo del Partido Socialista, un partido que supuestamente siempre está con mayor cercanía a la sociedad, por lo menos en la imagen exterior y en lo que es el inconsciente colectivo. ¿No la vieron venir? ¿No supieron qué hacer? ¿Cuál es tu análisis a lo largo del tiempo? Nosotros ahí lo contamos en el libro, que en el año 2007, cuando el socialismo llega al poder, que es después de destronar al peronismo, que había gobernado 24 años la provincia de Santa Fe. El socialismo venía de una experiencia en la municipalidad de Rosario, que había sido muy buena con Hermes Wiener, donde se plantearon proyectos de infraestructura, donde se plantearon proyectos de
políticas de Estado modernas, innovadoras, que generaron un cambio profundo en la ciudad. Pero en la provincia de Santa Fe el diagnóstico que había hecho el socialismo en ese momento era que la prioridad del Estado pasaba por el tema de la salud. Ellos incluso consultaron a el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, para que hiciera una especie de estudio sobre la cuestión de seguridad en la provincia de Santa Fe, y la respuesta de Zaffaroni fue que no había problemas serios de fondo como sí ocurrían en la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaban en boga los secuestros extorsivos, que la provincia de Santa Fe tenía nodos de corrupción importantes, pero que estaban vinculados a temas menores y ya históricos de las fuerzas policiales, como son la prostitución y el juego clandestino. Pero en esa mirada se omitió un tema que venía emergiendo desde hacía varios años, que era el narcotráfico en la ciudad de Rosario, con grupos muy grandes, como por ejemplo la banda de Carbón Blanco, que traía cocaína a través de una empresa en el Chaco, y que esa cocaína venía a Rosario para salir por el puerto de Rosario de Buenos Aires, y que según declararon los propios imputados en esa causa, quedaba el 10% de la droga en Rosario. Estamos hablando de cargamentos semanales de 1000 kilos de cocaína, o sea, 100 quedaban en Rosario, 100 kilos de cocaína pura. Entonces empezó a haber también mayor cantidad de estupefacientes, que eso generaron también el alimento para grupos que estaban vinculados a otros delitos y que se volcaron al tema del narcotráfico, como son los monos a fines de los 90, que empiezan a meterse, primero dando protección a otros grupos ligados al narcotráfico y después instalándose ellos como árbitros del negocio, fundamentalmente de narcomenudeo, instalando búnkeres que eran las bocas de expendio de esa cocaína por gran parte de la ciudad de Rosario. Vos sabés que en el medio me quedó nada más una perlita en el medio de lo que estabas con la segunda respuesta que diste respecto de Benito Pon, el ex fiscal federal. Él, cuando accede al cargo de fiscal federal, tenía muchos vínculos con el Partido Justicialista. Es más, siempre se habló de la influencia del entonces senador, ahora ya fallecido, Ángel Francisco Pardo. Y el dato particular de Benito Pon es que él, como fiscal, no acusó técnicamente, no mantuvo la acusación sobre el actual gobernador de Corrientes, quien estaba siendo investigado por una causa ligado a 3 inmuebles, y por eso cayó toda la causa en la Corte. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no le permiten sostener una acusación si el fiscal de primera instancia no la sostuvo, si no acusó. Claro. Eso también demuestra un poco el vínculo que tiene la justicia con con el sector político, un vínculo claro y estrecho en forma permanente, ¿no? Claro, que lo que hablábamos de estas complicidades que empiezan a nacer y que generan una protección, en este caso de Paso de los Libres, era para redes de trata y narcotráfico, pero también para el sistema político de Corrientes. Había una causa por enriquecimiento ilícito que nunca avanzó. Después se detectó también que lo hizo Gendarmería Nacional, que el juzgado de Paso de los Libres estaba hackeado. Se detectaron más de 31.000 hackeos en las computadoras de ese juzgado. O sea, estamos hablando de cosas serias. Sí. Y vos sabés que el postulante para el cargo de juez, la propuesta de Macri, juez federal en Libres, tiene una historia muy particular, porque él es actualmente, el doctor Gustavo Fresneda, es secretario del Juzgado Federal de Corrientes. Y él ya había sido destituido de la Secretaría Penal a comienzos de este siglo por el hecho de estar involucrado en cuestiones que terminó en una sanción al juez por parte del Consejo de la Magistratura respecto de la entrega de vehículos. Y fue apartado de la Secretaría Penal Fresneda. El dato particular en la historia política indica que Fresneda después fue propuesto por el propio gobernador Ricardo Colombi para ser
ministro del Superior Tribunal de Justicia de aquí, de hecho fue un periodo nada más de 6 meses, y ahora aparece como juez federal en Paso de los Libres. Rindió, es cierto, pero es un pliego muy controvertido porque primeramente Cristina Fernández de Kirchner lo propuso, después retiró su pliego. Posterior a ello, se volvió a remitir el pliego de él, después lo retiró Macri y ahora lo impulsa otra vez Macri sobre una figura que en un distrito bastante complejo. No nos olvidemos que es la segunda aduana a nivel país, Paso de los Libres. Nada más y nada menos. Pero bueno, te quería consultar sobre esto que para mí siempre fue muy controvertido, que tiene que ver con el denominado operativo Centinela. Porque acá la sensación que teníamos en Corrientes, y que después desgraciadamente hay algunos hechos que terminan como ratificando el operativo Centinela. Para hacer una breve historia, raconto rápido, el operativo el cual diseñó Sergio Berni sacando los gendarmes y la gente de prefectura de toda esta parte, toda la parte norte, para llevarlos al conurbano bonaerense. Es como que se dejó guarnició lo que es la frontera norte, y es como que se agrandó el negocio de Itatí. Somos injustos si decimos solamente Itatí, pero todo el corredor norte, hasta llegando prácticamente a Capital, a la noche pasaba a ser como un desfiladero terrible de lanchas por todos lados, y ahí como comenzábamos a ver todas las cosas del narcotráfico. Vos, en tu análisis nacional, ¿ves también una influencia del operativo Centinela en ese sentido? Ahí comienza, digamos, una estrategia de usar las fuerzas federales para el combate de la seguridad urbana, que no están básicamente instruidos para eso. Digamos, gendarmes, prefectos, por ejemplo, que tienen que andar en el río, patrullaban una villa de emergencia en el conurbano bonaerense. Digo, esas cosas, esto se duró muchísimo tiempo, porque fue primero el operativo Centinela, después hubo otros en la provincia de Buenos Aires, y después el de Rosario en 2014, en abril del 2014, cuando llegan 3.500 gendarmes. Y las fronteras quedaron totalmente desguarnecidas, porque eso se vio muy claramente en lo que es, sobre todo Salta, que es de donde viene gran parte de la cocaína que se consume y que se exporta desde la Argentina, y la marihuana proveniente de Paraguay, segundo productor en el mundo, y con una frontera muy compleja como es la del río Paraná, digamos, que se necesitan controles muy grandes para evitar un flujo permanente de llegada de esa marihuana que inundó las ciudades donde estaban las fuerzas federales combatiendo el delito. Es como una contradicción, digamos, pero eso sucedió, y también ocurrió algo que me parece que lo vamos a empezar a ver también a un mediano plazo, que se sacaron gendarmes con una instrucción de 3 meses. Claro. Y esos gendarmes ahora, con este replanteo que hizo el gobierno nacional con la llegada de Cambiemos al Poder, que empezó como a mirar que había que fortalecer de vuelta la frontera, estamos teniendo efectivos de las fuerzas federales con una instrucción mínima. Y con controles que antes se hacían, que fueron históricos en las fuerzas federales, de socioambientales, familiares, que no se hicieron durante mucho tiempo, y que hay una camada de efectivos de las fuerzas federales que están formados de esa manera, de forma muy precaria, digamos. Sí, sin formación, y que después hacen cualquier cosa, diríamos, por falta de formación exclusivamente dentro de lo que es la fuerza y en los operativos. Para ir finalizando, Germán, ¿qué pasó cuando presentaron el libro ahí, Rosario? Pasó algo como muy sorprendente, digamos. Los imputados y acusados en el juicio que ahora se está llevando adelante en Rosario irrumpieron en la presentación del libro para evitar que este trabajo que hicimos con Hernán Lascano, y que nos llevó muchísimo tiempo, no se presentara, y lo lograron, digamos. Básicamente esto era en un espacio público, era de la Universidad de Rosario, y fue algo
también que nos llamó mucho la atención porque fue premeditado, no fue una reacción alocada, sino que estaba muy pensado de cómo se hizo para evitar que el libro se presente, lo cual generó muchísima preocupación en todo el ambiente periodístico y en la propia sociedad también. ¿Y hoy ustedes cómo están, vos y Hernán? Estamos complicados, digamos, porque además se está desarrollando en este momento el juicio contra los monos, sí. Que es un juicio muy particular, muy caliente, que es como algo también inédito que un grupo vinculado al narcotráfico desafíe al poder permanentemente, al poder político desde un proceso judicial. Por eso hay muchísimos temores de que haya fugas, de que haya atentados. Se había dispuesto que los acusados duerman en el mismo lugar donde son juzgados para evitar los traslados, porque en marzo pasado, en otro juicio que era por el crimen del pájaro cantero, que era el líder de los monos, hubo una emboscada en la autopista de Rosario, que une Rosario con sí. Santa Fe, cuando los imputados los llevaban a la cárcel de Coronda, que con 3 autos y una camioneta los interceptaron y fue una balacera infernal que terminaron 2 heridos, pero podría haber sido una masacre, digamos. Sí, que terminaron con una balacera infernal utilizando armas de guerra, además que es... Claro. ¿Te sorprendió porque en el libro es como que subyacen ciertos vínculos del ambiente de Rosario? ¿Te sorprendió lo del hermano de Messi ayer o no? El hermano de Messi viene relacionado con los monos y con otros actores también del narcotráfico de Rosario desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos siguiendo el tema porque, bueno, ahora esta semana tuvo un presunto accidente en una lancha en el río, que iba solo a las 5 de la mañana, que es muy llamativo, y termina con heridas muy serias y con un arma en la lancha. Y es el segundo hecho de este tipo, porque en el 2006 Gendarmería, en un control cerca de su casa en la zona sur de Rosario, lo detiene con una pistola calibre 22. Pero lo que decimos es que los propios monos han admitido que tienen relaciones con Matías Messi. Monchi Cantero, que es uno de los líderes de la banda, cuando estaba prófugo hace 2 años atrás, admitió esto en una entrevista con un canal de televisión, que él tenía una relación con Matías Messi, y por la información que tenemos nosotros se lo está investigando desde hace bastante tiempo también, para ver hasta dónde llegan esas relaciones, porque recordemos que la familia Messi tiene un proceso abierto en España por lavado de dinero, sí, por más de 30 millones de euros. Sí, eso es cierto. Pero lo único que siempre pensó en eso es que, bueno, es la guita que ganó Lío como jugador de fútbol, que tranquilamente la puede ser, ¿no? Sí, pero en España están de alguna forma también viendo de dónde salen esos recursos. Me quedó la verdad muchas cosas para hablar sobre Ángel Correa, sobre Ever Banega, sobre la sociedad misma que termina votando al socialismo, cuando hay una cosa que es infernal, que es uno prácticamente ve que el gobierno no se abocó a este tema tan importante que se lleva la vida de los jóvenes en muchos aspectos, con la forma directa e indirecta, por todo lo que significa. Me quedó mucho como para poder seguir hablando, Germán. Te mando un abrazo y te agradezco mucho por estos minutos, y nuevamente felicitaciones por el libro, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y por ahí nos vemos allá, que yo ando cada tanto por allá por sus pagos. Cuando quieras, nos pegamos a tomar unos mates, por lo menos por aquí, o a tomar un tereré, que es más correntino ahora a esta altura del año, más que recomendable. Te mando un abrazo y cuando quieras estamos en contacto. Gracias, Germán. Un abrazo grande, hasta luego.